Un podcast en grande es el programa de Central Electoral, donde aprenderemos de la convivencia en sociedad. Escucha cada 15 días un podcast en grande para aprender nuevas cosas a través de Central Electoral. Un podcast en grande. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un podcast en grande. Yo soy Regina Flores. Yo soy Mariana Bernis. Qué gusto que estén con nosotros. Hoy nos acompaña en cabina una persona que nos platicará de los derechos que tienen niñas y niños en las comunidades indígenas. ¿Quieren saber de quién se trata? Vamos con la entrevista. Un podcast en grande. ¿Por qué los adultos hablan de eso? Para entenderlo, hoy vamos a entrevistar a Víctor Hugo Rodas Valderrama. Él es subdirector del Programa sobre Asuntos de la Niñez y la Infancia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH. Bienvenido, Víctor Hugo. Muchas gracias, Regina y Mariana, por la invitación y por la excelente iniciativa que tienen para difundir los derechos humanos de niñas y niños. Gracias por venir. Víctor, sabemos que niñas y niños tenemos los mismos derechos sin importar nuestro lugar de origen. Pero para comenzar, platícanos, ¿qué son los pueblos indígenas? Ay, miren, es una pregunta muy interesante. Hay una diversidad muy amplia de respuestas, pero podríamos definir a los pueblos indígenas de una manera simple y sencilla como una comunidad de personas que tienen una misma herencia cultural y unas mismas costumbres. ¿Por qué hablo de comunidad y, por ejemplo, no de sociedad? La diferencia entre una comunidad y una sociedad es que hay un vínculo entre las personas. Por ejemplo, en una comunidad indígena, todas las personas se conocen. Todas las personas se apoyan y todas las personas se ayudan. Algo que tal vez en la sociedad mexicana no ocurre, pues hay mucha gente que no conoce a sus vecinos o no sabe en qué trabajan, cuántos hijos tienen. En cambio, en las comunidades y pueblos indígenas hay una cercanía entre todas las personas que lleva a que todos se ayuden, a todos se apoyen e inclusive tomen decisiones en conjunto. Entonces, un pueblo indígena es una comunidad de personas que tiene una herencia histórica cultural, que en muchos casos son anteriores al Estado, es decir, antes de que se funde el Estado ya había pueblos y comunidades indígenas que tenían sus propios sistemas de organización. Entonces, ¿por qué es importante que todas las personas conozcamos los derechos de niñas y niños de comunidades indígenas? Es muy importante porque algo que ocurre mucho en la sociedad es que cuando hay diferencias o distinciones entre las personas, porque todas las personas pueden tener diferente cultura, pueden hablar una lengua distinta o pueden verse de una forma distinta, ¿no? Hay gente que tiene diferentes colores de piel, diferentes rasgos físicos, entonces es muy común que ante la diferencia exista discriminación. Y de hecho, en el caso particular de pueblos indígenas, en México existe mucha discriminación. Les pongo un ejemplo para que tengan una idea. La mayor parte de las leyes e inclusive la Constitución no se traduce a cada una de las lenguas indígenas, menos los tratados internacionales. Entonces puede ser muy difícil que las niñas y los niños de pueblos indígenas no puedan acceder a conocer sus derechos porque no hay información sobre los derechos en su lengua originaria. Entonces es importante hablar del tema porque en particular debido a la naturaleza y origen de los pueblos indígenas existe mucha discriminación en la sociedad mexicana y desde luego que también a nivel mundial. Las personas que no pertenecemos a comunidades indígenas, ¿qué podemos hacer para fomentar el respeto a sus derechos? Es una pregunta muy interesante, sobre todo las personas, niñas y niños como ustedes, que con un programa como este ayudan a la difusión de estos temas. Lo primero, diría yo, es no cerrar los ojos. Hay muchas cosas que se han normalizado, no pensar que es algo que es así y siempre va a ser así, sino tener una actitud proactiva, preguntarnos, cuestionarnos por qué esto es así y qué puedo hacer yo para que esto cambie. Lo segundo, informarnos. En la medida en que, como el trabajo que hacen ustedes de difundir los derechos, la gente conozca, la gente va a exigir que se cumplan, va a preguntar quién es el responsable de hacer que situaciones como que un niño indígena no tenga una escuela a la cual pueda asistir, pues que los responsables cumplan con las obligaciones. Podríamos resumirlo en 3 pasos. Observar y no ignorar la realidad, informarnos sobre los derechos que tienen las personas y sobre todo las niñas y los niños de los pueblos indígenas
y tener una actitud proactiva, ser defensores y defensoras de derechos humanos. Ahorita estabas mencionando sobre el acceso a las escuelas y sabemos que la educación es uno de los derechos básicos de niñas y niños. ¿Qué nos puedes platicar de este tema en las comunidades indígenas? Sí, es uno de los temas, yo diría, más complicados, porque la mayor parte de las comunidades indígenas, primero que no tienen acceso a escuelas. Es decir, hay escuelas pero muy lejos de las comunidades. Tenemos casos donde niños y niñas tienen que caminar kilómetros descalzos, imagínense, por el asfalto caliente o a veces frío, dependiendo del clima, para poder llegar a una escuela. Cuando logran llegar a una escuela, en muchos casos en la escuela no enseñan en su idioma. Imagínense que van a una escuela donde todos hablan alemán. Si ustedes no hablan alemán, va a ser muy difícil que puedan aprender, al igual que otros niños que sí lo hablan. Entonces, el problema con la educación es que primero tiene que haber disponibilidad. Esto significa que tiene que haber escuelas en los lugares donde hay pueblos indígenas. Tiene que haber accesibilidad. Esto significa que las escuelas tienen que estar diseñadas o capacitadas, sobre todo los maestros y las maestras, para poder enseñar en la lengua indígena de la comunidad donde va a estar la escuela. Y al mismo tiempo también conocer y respetar la cultura. Porque en muchos casos puede ser que les quieran enseñar algo que es ajeno a su cultura. Es importante que todas las niñas y los niños, sin importar nuestro origen, convivamos de manera pacífica. ¿A esto se le llama inclusión? Sí, aunque inclusive trasciende un poco más. Por un lado es importante que todos convivamos de manera pacífica y que nos respetemos los unos a los otros. Evidentemente somos distintos, pero somos iguales en derechos y en obligaciones. Y la idea es que nos tratemos como iguales. Podemos tener culturas diferentes, podemos hablar lenguas diferentes, podemos inclusive vernos distintos, pero no hay ninguna razón o motivo para asumir que somos personas diferentes. La idea de la inclusión va con una idea de mirar a todos por igual. Víctor, ¿y qué está haciendo la CNDH para que se cumplan y respeten los derechos de la niñez en las comunidades? Bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene, digamos que, muchas facultades y atribuciones. Algunas están vinculadas directamente a la protección y a la defensa. Esto implica que cuando una persona de una comunidad o pueblo indígena, o un pueblo indígena entero, sufre una violación a sus derechos humanos, hay varios casos, pueden acudir con nosotros. Nos hacen la denuncia y hacemos toda una investigación y vemos cuáles son las autoridades responsables. Esto puede terminar con la emisión de una recomendación, que es un documento donde se señalan los derechos que han sido violados y cómo le puede hacer la autoridad responsable para resolver el conflicto que ha generado. Pero adicionalmente también tenemos facultades de promoción y difusión. Un ejemplo es la plática que tenemos el día de hoy, en el que yo, como parte de la Comisión Nacional, participo para difundir con ustedes un poquito de lo que son los derechos humanos de niñas y de niños. Bueno, Víctor, ya nos platicaste de la educación de las personas indígenas y de sus derechos. Sobre cómo los podemos ayudar a que se cumplan los derechos y sobre nuestra parte para cumplir esto. También nos mencionaste qué son las comunidades indígenas y qué está haciendo la CNDH para que se cumplan y respeten los derechos. Con esto damos a entender que las personas indígenas tienen los mismos derechos que nosotros, por lo cual son iguales, así que no hay que discriminarlos por ninguna manera. También que es importante saber más de este tema para que tenga más visibilidad en el mundo en general. Bueno, Víctor Hugo, muchas gracias por haber venido a un podcast tan grande y platicar con nosotros sobre los derechos de la niñez en comunidades indígenas. ¿Te gustaría dejar un mensaje para las niñas, niños y adolescentes que nos escuchan? Sí, yo diría el primer mensaje sería que sigan su ejemplo. Si más niñas y niños, estoy seguro que tienen la iniciativa, pero si tuvieran acceso a medios y mecanismos como el que tienen ustedes, muchas cosas se podrían lograr. 2, que como decía, no cierren los ojos ante la realidad que vive México, sobre todo en materia de pueblos indígenas. Es impresionante lo que podríamos aprender de ellos, para que tengan una idea muy interesante. Hay pueblos indígenas que, además de comunicarse verbalmente como lo estamos haciendo ahora, pueden hablar con silbidos. Entonces podríamos aprender tanto de ellos, podríamos, como tú decías, al margen de tener una ciudad en la que estemos todos, que tengamos una cultura que sea como una cultura de culturas, que englobe y que tenga a todos.
Y por último, lo que yo les recomendaría es que se conviertan en defensoras y defensores de derechos humanos. Y yo estoy seguro que con el programa que tienen ustedes esto puede llegar a cuanto lugar se puedan imaginar. Tal vez algún momento les pidan que traduzcan a diferentes idiomas lo que están diciendo, porque efectivamente esto va a llegar a mucha gente. Entonces, que todos y todas sigan su ejemplo. Bueno, pues muchas gracias por estas palabras. Nosotros llegamos al final del episodio de hoy de Un Podcast en Grande. Yo soy Mariana Bernas. Yo soy Regina Flores. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a que no se pierdan el siguiente capítulo en centralelectoral.ine.mx. ¡Wow! Adiós. Un podcast en grande. ¿Sabes qué son los valores cívicos? La convivencia en sociedad. Escucha Un Podcast en Grande para conocer esos temas que también interesan A niños y a niños. Cada 15 días a través de Central Electoral. Tendremos un capítulo nuevo. No te los pierdas. Central Electoral.